Se han intentado hacer reintroducciones de tapires. Bueno, sí, hay muchos lugares del mundo donde antes existían los tapires y ya no están, desaparecieron, ¿no? Por diferentes razones que también mencionaré más adelante. Se ha intentado hacer reintroducciones en algunas reservas, en algunas áreas protegidas, en Brasil, por ejemplo, en Belice, en Costa Rica, eh, en Indonesia también, me parece que en Perú también han habido intentos de reintroducciones. Pero bueno, como es muy difícil criar a estos animales porque tienen muy pocas crías, apenas una cría cada 2 años, si acaso, si todo va muy bien. Entonces, eh, es difícil tener suficientes animales como para liberarlos en el campo, ¿no? Pero bueno, esto, les digo, se ha intentado en algunos lugares, se han liberado unos pocos ejemplares y todavía se están viendo los resultados, ¿no? En México todavía no se ha hecho, pero ya está en marcha un proyecto para reintroducirlos en el estado de Yucatán, donde hubo tapires en tiempos pasados, hace siglos, pero ya casi desaparecieron, casi no, quedan muy pocos si acaso quedan. Entonces hay un proyecto con algunos biólogos que están trabajando en ello, en donde se está intentando, a partir de animales de zoológicos, reintroducir unos pocos ejemplares y tratar de que se queden a vivir ahí y que se reproduzcan y formen una nueva población, ¿no? Para esos sitios donde ya no están. Pero realmente la reintroducción requiere de mucha preparación, de mucho cuidado, porque tiene que ser un lugar bastante grande, o sea, cientos de hectáreas o miles de hectáreas, mejor dicho, disponibles y donde esté controlada la cacería, que les afecta mucho, la actividad de la gente, ¿no? Que también les afecta bastante, y que tenga suficiente comida y agua. Hay diferencias entre machos y hembras. Bueno, a la distancia se ven iguales los adultos, ¿no? Y las crías también, pero con un poco más de detalle, es decir, si se pueden observar más de cerca, las hembras tienden a ser un poco más grandes que los machos, llegan a pesar un poco más que los machos. Y bueno, a través de la observación de los genitales, ¿no? En la parte posterior de los animales, es donde se puede observar en los machos, por supuesto, los testículos, se pueden llegar a ver, o el pene cuando está en época de apareamiento, es muy visible, muy notable. Y en las hembras que están amamantando, por ejemplo, que están lactando a las crías, se pueden observar las ubres, ¿no? Pequeñas ubres en su vientre. Sería la única forma de distinguirlo, ¿no? El comportamiento y el color y demás es prácticamente igual, los dos. ¿Cómo es el pelo de los tapires? Bueno, como mamíferos, igual que nosotros, pues los mamíferos, por supuesto, tienen pelo, ¿no? Y pelo bastante abundante. El pelo tiende a ser más corto, muy denso y muy corto en ambientes cálidos, ¿verdad? En el trópico, por ejemplo, en las selvas, acá en México, en la selva amazónica, en fin, o en las selvas de Asia, de Indonesia, Malasia, en fin, tiende a ser un pelo bastante corto, pero en las alturas, por ejemplo, en las sierras altas aquí en México, como en la Sierra Madre de Chiapas, por ejemplo, o en partes altas de los Chimalapas, que pueden estar a 2000 metros de altitud, o bien en los Andes de Sudamérica, los tapires que viven allá, que pueden estar hasta 4000 metros de altitud, tienden a tener un pelo más largo y más grueso, es decir, una mejor protección contra el frío, ¿no? Pero los tapires de tierras tropicales tienen un pelo más bien corto y denso, ¿no? Que cubre toda la piel. Únicamente en la parte trasera de la espalda, hacia donde está la cola, es donde la piel tiene un pelo más escaso, más ralo, es decir, pareciera que están desnudos, pero no, realmente es un pelo oscuro, del mismo color que la piel, entonces están pues todos cubiertos de pelo. ¿Existen los tapires albinos? Sí se han llegado a observar, pero son extremadamente raros, ¿no? Muy poca gente ha visto tapires albinos, sobre todo que han nacido en zoológicos, y en el campo es extremadamente raro, ¿no? Casi no se ve.
se les considera a los tapires ingenieros de los ecosistemas. Bueno, primero, ¿qué es un ingeniero del ecosistema? Los biólogos han usado este nombre, los ecólogos han usado este nombre para animales que tienen una función muy importante en el ecosistema, tan importante al grado que sin su presencia el ecosistema cambia o es muy diferente, ¿verdad? Entonces, son animales que mantienen las condiciones, la estructura, el funcionamiento de un ecosistema donde viven. Entonces, los tapires podría decirse que sí, tienen un papel muy importante, ya decía antes, como dispersores de semilla de muchas plantas y también como ramoneadores controladores de hojas y tallos de muchas otras. Es decir, cuando no están los tapires presentes, se nota en la estructura de la vegetación un crecimiento mucho más denso, ¿no? Mucho más cerrado. Y donde están los tapires, ese crecimiento es más controlado, no es tan abundante. Y además, también en la presencia de los árboles frutales que comen, se puede notar dónde hay y dónde no hay tapires por la dispersión de las semillas que hacen de estas plantas. Entonces sí, se pueden considerar ingenieros de los ecosistemas o jardineros del bosque, como decía hace rato. ¿Cuáles son las amenazas más importantes para las poblaciones de estos mamíferos, de los tapires? Bueno, en primer lugar, lo que los biólogos llamamos la pérdida del hábitat, es decir, la pérdida de su casa, ¿verdad? ¿Cuál es su casa? Decía antes que los bosques, las selvas, a veces también los páramos, ¿verdad? En las grandes altitudes, es decir, pastizales naturales, o los pantanos en partes de México y Sudamérica. Hay tapires que viven en zonas de pantanos, como en el Pantanal de Brasil, ¿no? Que no hay tantos árboles, pero sí hay pastos altos, o en los llanos de Venezuela y Colombia, ¿verdad? Ahí pueden vivir los tapires, siempre y cuando no tengan mucha perturbación o mucha molestia, ¿verdad? Por la gente o por las actividades de la gente. Les decía que entonces la pérdida o la destrucción de las selvas, de los bosques tropicales y en general ecosistemas tropicales donde viven, manglares, pantanos, etcétera, son la causa más importante de pérdida de las poblaciones de tapir. En muchas áreas del mundo, por ejemplo en el sur de México, los tapires estaban casi en todas partes. En los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, había tapires prácticamente por todas partes, pero ya quedan en muy pocos lugares, principalmente porque el paisaje o el terreno se ha transformado en su mayor parte en áreas para la ganadería, la agricultura, la habitación humana, es decir, los poblados, rancherías, ciudades que están por todos lados, y también por la construcción de carreteras y otras vías de comunicación, ¿verdad? Entonces, la pérdida del hábitat y la fragmentación, le llamamos fragmentación a la, digamos, a la interrupción de ese ambiente, cuando se construyen, por ejemplo, tendidos de alta tensión de luz, de esas torres que se construyen, o bien carreteras, o como lo que se está construyendo ahora de vías ferroviarias, ¿no? Como el Tren Maya. Todo ese tipo de infraestructura pueden ser problemas para los tapires, para moverse. Y en segundo lugar viene la cacería, ¿verdad? Decía que hace muchos años la gente cazaba tapires para comer, ahora ya es raro, ya poca gente lo hace, pero sigue siendo un problema la cacería en donde se presenta, y cada vez con más frecuencia los atropellamientos en las carreteras y autopistas, ¿no? En diferentes lugares de México, cada vez se ven más tapires muertos por atropellamientos. Otros problemas que tienen mucho que ver o todo que ver con la gente son, por ejemplo, los incendios, ¿no? Los incendios provocados, incendios forestales. La gente quema pues para sembrar el maíz o el frijol, o para que salga pasto para sus animales, para las vacas o para los borregos. Y esas quemas muchas veces no se controlan y se extienden a las áreas de bosques donde viven tapires y se pierden
esos terrenos, esos hábitats, ¿verdad? Y otra causa de riesgo para estos animales son las enfermedades que pueden ser transmitidas por animales domésticos. Por ejemplo, parásitos, garrapatas y otros animales que viven en el interior del cuerpo de los tapires pueden ser transmitidos por las vacas, por los cerdos, por los caballos, entre otros, pues esto puede causar mortandad entre los tapires, ¿verdad? Finalmente, el cambio climático, sabemos que el mundo se está calentando, el planeta se está calentando gradualmente, y ese calentamiento hace que los sitios donde viven los tapires se vuelvan más secos, porque hace más calor, y se vuelvan más difíciles para ellos. Además, también las plantas de las que se alimenta pueden cambiar su distribución o su presencia, pueden ya no estar presentes por el calentamiento. Entonces, ese también es un factor más a largo plazo que afecta finalmente las poblaciones de tapir. Pero, en resumen, los riesgos más grandes que tiene son la pérdida de los ecosistemas naturales donde viven y la cacería, ¿no? Y eso tiene, como les decía, mucho que ver con la gente. O sea, nosotros los humanos somos los mayores enemigos del tapir, desafortunadamente. ¿Qué estrategias de conservación se han aplicado o se han tratado de echar a andar en México? Bueno, la más importante sin duda es la creación y el mantenimiento de las áreas naturales protegidas, las reservas, ¿no? Hay de muchos tipos: parques nacionales, reservas de la biosfera, refugios de vida silvestre, en fin, hay muchas categorías de áreas protegidas. Hay cada vez más reservas comunitarias, ¿verdad?, en ejidos y comunidades indígenas a lo largo del país. Ya existe una gran cantidad de estas áreas protegidas por la misma gente, por los mismos residentes o pobladores, y también hay áreas destinadas voluntariamente a la conservación, que personas que son de propiedad, muchos son de propietarios particulares, ¿verdad?, dueños de terrenos, por ejemplo, ganaderos que tienen un área grande y quieren destinarla para la conservación de la biodiversidad. Bueno, esa es la estrategia probablemente más importante que tenemos en México, que se está aplicando para conservar al tapir y otros animales, pero no es la única, ni es suficiente tampoco. Otras estrategias importantísimas para conservar al tapir son, por ejemplo, el control de la cacería, en primer lugar. Aunque no exista un área protegida, como decía, la cacería les afecta mucho, se reproducen muy lento. Entonces, el control de la cacería por parte de las autoridades, ya sea autoridades del gobierno, en sitios que son gubernamentales, o autoridades locales, ¿verdad?, en los ejidos, poblados, municipios, en fin, donde no existen esas áreas protegidas, la misma gente puede poner los controles, y lo hace en muchos casos, para que no se siga cazando animales en peligro de extinción, como el tapir, ¿no? Otras estrategias que no dejan de ser importantes son, por ejemplo, la educación ambiental, la comunicación ambiental. Es decir, que la gente en general, no solamente en el campo, sino sobre todo en la ciudad, recordemos que la mayor parte de la población mundial vivimos en ciudades hoy en día. Entonces, es también fundamental que la gente en las ciudades primero que conozca que es un tapir, ¿verdad? Mucha gente no sabe ni siquiera que existen porque nunca ha visto uno. Entonces es importante que conozcan la existencia de estos animales, de su importancia para los ecosistemas donde viven, de los valores culturales que han tenido por siglos, por milenios para la gente, y de esa manera buscar que la gente sienta más aprecio por ellos, ¿no? Y que esté más dispuesta a colaborar. Por ejemplo, la gente que vive en el campo puede colaborar pues dejando de cazarlos o usando el terreno de una manera que no destruya la selva o el bosque donde viven. Y la gente que vivimos en las ciudades, bueno, a través de, por ejemplo, el consumo que hacemos de productos que vienen de esas selvas o bosques donde viven los tapires,
también puede contribuir, ¿no? Si bajamos nuestro consumo excesivo de esos productos, por ejemplo, de madera, de algunas frutas o de algunos granos, cereales o productos que vienen de esas áreas, también podemos colaborar en todo esto, ¿no? La contaminación de los cuerpos de agua, de los ríos, de las lagunas, también es importante, ¿verdad? La cuestión de controlar el tema de la basura. En fin, la educación ambiental nos puede ayudar para ese tipo de acciones. Y finalmente, la política pública, es decir, los programas y proyectos gubernamentales para proteger a las especies en peligro, también es muy importante, ¿verdad? Es decir, los subsidios que se dan, por ejemplo, para los pagos por servicios ambientales, para que la gente deje el terreno sin desmontarlo, por ejemplo, terrenos con selvas que no se desmonten, o bien subsidios para la agricultura en lugares donde ya se hacen cultivos con apoyos, pueden utilizarse de una mejor manera esos mismos terrenos sin tener que extenderse más allá, cada vez más, a costa de los bosques que quedan alrededor. Es decir, producir más en el mismo terreno en vez de tener que ocupar más y más tierras, ¿verdad? Para producir ganado o plantas cultivadas, ¿no? Entonces, la política pública también, bueno, y la vigilancia y aplicación de la ley cuando se cazan tapires o cuando se destruyen su casa, las selvas, pues también son instrumentos de estrategias de conservación que no dejan de ser importantes. Por último, mencionaría la organización comunitaria. Cuando la gente de una comunidad, de un ejido, de un pueblo, de una comunidad indígena, por ejemplo, de una colonia incluso, en una zona rural, se organiza y se pone de acuerdo para hacer la conservación biológica, se pueden tener resultados mucho mejores que si el gobierno fuera el que se encargara de todo esto, ¿verdad? Es decir, la participación social, organización de la misma gente, de los mismos pobladores, para acciones positivas, para conservar, a lo mejor no tanto no solamente al tapir, sino en general para la fauna silvestre, la flora silvestre que están en su comunidad o en su región, pues probablemente sea la estrategia más fuerte de todas, ¿no? La misma gente que vive en el lugar puede regular si se caza, si se destruye o tala el bosque. La misma gente puede controlar la entrada de otras personas que no viven ahí, que no vayan con buenas intenciones. Pueden hacer acciones de reforestación o de recuperación de los ríos, de las lagunas, etc. La gente organizada en el campo y en la ciudad también creo que es la que tiene la herramienta más poderosa para conservar no solamente el tapir, sino en general para la diversidad biológica. ¿Qué estudios de comportamiento serían importantes para la conservación de los tapires? Bueno, definitivamente el tema de la reproducción, como les decía, que se hace en los zoológicos, no deja de ser importante. Y con las herramientas nuevas que que nos aporta la medicina y la genética, creo que se puede mejorar los programas de reproducción en cautiverio, de modo que se tengan poblaciones de tapires cautivos más grandes que se puedan reintroducir en el campo donde hay terreno, hay buen lugar, pero que ya no hay tapir. En muchos lugares del mundo están así. Entonces, estudios de comportamiento reproductivo, también estudios de comportamiento ante la perturbación humana, o sea, ante la gente y las actividades humanas, la agricultura, la ganadería, la extracción forestal, en fin. Eso también sería, desde mi punto de vista, muy importante por evaluar, por estudiar. Los estudios que tienen que ver con las interacciones entre los tapires con especies de plantas, es decir, el comportamiento alimentario, igualmente, esto ya en el campo, igualmente lo considero muy importante, de manera que se pueda
evaluar cuál sería la mejor forma, por ejemplo, de restaurar o reforestar un área pensando en que los tapires puedan volver a vivir ahí, ¿no? Ese tipo de información creo yo que sería de la mayor prioridad, ¿no? Bueno, ¿los tapires tienen algún ritual de cortejo? No creo que se le pueda llamar un ritual como en otras especies animales, que es un cortejo muy elaborado, muy complejo. Creo que es más bien un cortejo simple, más rústico, quizá más parecido al que tienen los caballos, en los que el macho, pues cuando siente que las hormonas de la hembra, cuando éste está en celo, se acerca y trata de montarla, pero las hembras no se dejan fácilmente, ¿verdad? A veces son selectivas y ponen algo de resistencia. Entonces, esa acción de buscar la monta, buscar el apareamiento, puede durar varios días, ¿no? Puede estar un macho atrás de la hembra persiguiéndola, a veces la muerde un poco. Es algo cruel, pero sí, a veces los machos muerden a la hembra bastante fuerte para que, pues digamos, para tratar de que acceda a ser montada, pero insisto, no siempre sucede así. Entonces, es una persecución, vamos a llamarle, ¿no? Lo que se da del macho hacia la hembra, pero no es tanto un ritual elaborado ni muy llamativo, ¿no? Y esto sucede casi siempre durante la noche, ¿no? En los bosques y selvas donde viven. ¿Se llevan bien los tapires con otros animales de las selvas? Pues en general sí, no son animales problemáticos ni agresivos, eh, se cuidan de los grandes depredadores, como decía, pumas, jaguares, cocodrilos, pero en general con el resto de las especies no tienen mayor problema, ¿no? Los carnívoros más pequeños, gatos, o, eh, eh, por ejemplo, aves rapaces y otros, pues no tienen mayor interés en buscar a los tapires, no los podrían comer, sería muy difícil. Los tapires a su vez tampoco tienen interés, creo yo, en molestar o en causar problemas a los demás, simplemente su tarea es buscar comida, agua, sentirse seguros, proteger a sus crías si las tienen y nada más, ¿no? Entonces, pues no, yo diría que los tapires son buenos compañeros, ¿verdad? Son buenos amigos de casi todas las especies que viven en las selvas donde están ellos. Los tapires son territoriales, más o menos, es decir, no es como en otros mamíferos en donde un macho ataca o busca la manera de ahuyentar a otro macho de su territorio. Cuando se da el tema de la reproducción y un tapir macho está buscando aparearse con una hembra, probablemente ahí sí se vuelven más celosos estos animales, ¿verdad? Más territoriales y pueden llegar a ser agresivos, ¿no? Pero en general que sepamos no son muy territoriales, es decir, no defienden un territorio tan notablemente como lo hacen otros animales, como podrían ser carnívoros, por ejemplo. Es decir, pueden compartir con otros individuos, con hembras, con machos, siempre y cuando exista suficiente agua y comida, ¿no? Los tapires juegan, pues yo personalmente no los he visto en una acción que se le podría llamar tanto jugar, pero en los zoológicos a veces se ponen con su trompa, con su nariz, se ponen a mover una varita o una hoja de forma repetitiva, aunque eso tiene más que ver con las condiciones de encierro en donde están viviendo, es decir, mentalmente se transforma su forma de pensar, se vuelven más nerviosos, se deprimen, diría yo, se deprimen algo, todo animal encerrado creo que se deprime. Entonces ahí es cuando tienden a
presentar comportamientos que parecerían más de juego, pero en general creo que no son muy juguetones. Los tapires, en el campo por lo menos, son animales más bien solitarios, tímidos, y se concentran, como decía, en la alimentación, en el cuidado de sus crías, en huir de posibles depredadores, básicamente, huir de los peligros, ¿no? No son muy juguetones, que digamos, no son muy sociales en general, ¿no? ¿Cuántos llamados diferentes pueden hacer los tapires? Algunas biólogas, colegas que han trabajado en esto, me parece que han detectado 4 o 5 diferentes llamados que han escuchado, ¿no?, en los tapires. Todavía creo que es un tema que se ha trabajado muy poco, probablemente existan más, pero nuevamente la voz o los, ¿cómo les llaman? Las vocalizaciones de los tapires no son muy elaboradas, ¿no?, como podrían ser en las aves o en otros mamíferos, en los primates, por ejemplo. Son más bien sencillas, son más rudimentarias, más simples. Entonces, se ha trabajado poco en esto, pero sí que se sabe de unos 4 o 5 sonidos diferentes que hacen: silbidos, gruñidos, resoplidos. Eso es básicamente lo que hacen. ¿Quién puede hacer las llamadas, hembras o machos? Pues los dos. Se sabe que los dos. Las hembras, por ejemplo, llaman a las crías. Yo personalmente los he visto hacer esto en el campo. La cría se aleja un poco de su mamá y a veces la hembra empieza a llamarlo a la cría, y la cría le responde también, ¿no? Es como diciendo, ¿dónde estás? Y la cría diciendo, por aquí estoy. Ese es el llamado más común. Y también durante la reproducción, a veces los machos están silbando para ver si alguna hembra se acerca o se interesa en ellos, y de manera que se pueda dar el apareamiento, ¿no? Eso creo que es lo más común. Las manchas que tienen las crías de tapir son características de todos los ungulados. Pues no, que yo sepa, en todas las especies no se presenta. Hay muchas especies de ungulados en el mundo. Les llamamos ungulados a los animales que tienen pezuñas en las patas, por ejemplo, los caballos, por supuesto los tapires, los elefantes, los rinocerontes, los cerdos, ¿verdad?, los pecaríes, los camellos, en fin, todos esos, los venados, todos esos son ungulados. Y hasta donde sabemos, solo en algunos grupos, por ejemplo los cérvidos, muchas especies sí tienden a presentar esa coloración, pero no todas, como los venaditos, ¿verdad?, cola blanca, que les llaman Bambi, esas manchitas. Los tapires, claro, también lo hacen, pero, por ejemplo, los rinocerontes, hasta donde recuerdo, no. Ni los hipopótamos, que son sus parientes, ¿no?, ni los caballos no presentan, y muchas otras familias, ni los elefantes presentan esa coloración, siendo ungulado, ¿no? Bueno, ¿cuándo aparecieron los tapires en el planeta Tierra? Se sabe que los ancestros, los primeros animales parecidos a un tapir, aparecieron hace unos 50 millones de años, es decir, muchísimo tiempo atrás. Pero ya el género actual de los tapires, que le llamamos Tapirus, aunque algunos taxónomos recientemente han propuesto el nombre Tapirella, pero pues es lo mismo, Tapirus o Tapirella, para los tapires del mundo. Calculan que unos 35 millones de años es cuando ya surgió este género que vive actualmente. Y recordemos que las especies vivientes no son las mismas que aparecieron hace muchos millones de años. Es decir, las 4 especies de tapir que conocemos en la actualidad probablemente no tengan más de unos 5 a 10 millones de años viviendo. Y antes hubo otras especies de tapires que ya no están, ya están extintas, ¿no? Y las conocemos únicamente por restos fósiles, por huesos que han quedado depositados en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, es interesante comentar que en el norte de México, por ejemplo en Guanajuato, en Zacatecas, Coahuila, hubo tapires hace miles de años, hace muchos miles de años.
millones de años, mejor dicho. Pero ya no están, ¿no? Y los tapires actuales, las especies actuales de tapir, únicamente están en la parte sur del país. En el caso de México es una solamente, que decía que se llama Tapirus verdi o bairdi, ¿verdad? Tapirus bairdi, tapir centroamericano. Esa está únicamente en el sur del país. Pero repito, en el pasado, hace millones de años, existieron otras especies de tapires con otros nombres en diferentes lugares del mundo, incluso en Norteamérica, ¿no? En Canadá, Estados Unidos, en Rusia, en China. Hubo especies de tapires que ahora ya no están vivas. Los tapires son de la era del hielo, pues más bien los tapires son muy anteriores a la era del hielo. O sea, mucho antes de la era del hielo ya existían los tapires. Son animales muy antiguos, prehistóricos. Así que la era del hielo pues la pasaron los tapires que ya viven actualmente, ¿verdad? Se refugiaron en los sitios donde no había tanto hielo, sobre todo en zonas tropicales, zonas cálidas del mundo, y ahí es donde se desarrollaron. Por eso es que únicamente se distribuyen en zonas cálidas de América, del continente americano, a excepción de los Andes, ¿verdad? Que ya son zonas más frías en las partes altas, y en las selvas del sureste de Asia únicamente. ¿Cuándo aparecieron los tapires en México? Bueno, pues probablemente al mismo tiempo que aparecieron en todo el continente americano, ¿no? Hablábamos hace rato de unos 35 millones de años, los fósiles más antiguos que se conocen para América, pero en el continente asiático, donde se considera que fue el centro de origen de los tapires, esto probablemente fue hace unos 50 millones de años, ¿no? Entonces en México, pues más de 30 millones de años, sin duda, ¿no? que existen. O sea, mucho antes de la era del hielo y por supuesto muchísimo antes de que existiera la humanidad, ¿no? Los primates incluso. ¿Existen relatos prehispánicos sobre el tapir en México? Tengo entendido que sí, existe en la cultura popular, sobre todo en la zona maya, ¿verdad? En la península de Yucatán, historias que tienen que ver con el tapir. De hecho, en maya al tapir lo llaman simín, que es el mismo nombre que se le da al caballo. Solo que los mayas llamaban la palabra simín, para ellos era el tapir, era el animal que conocían. El caballo, recordemos que no existía en la península, en México y en toda América hasta después de 1520 o 21, cuando lo trajeron los españoles, ¿no? Los colonizadores. Entonces, a esos animales que trajeron los colonizadores, los caballos, los mayas los vieron parecidos a los tapires y también los llamaron tzibín. Entonces usan la misma palabra para caballo y para tapires, como si fuera el caballo del bosque para los mayas, ¿verdad? Ese es un relato que recuerdo. ¿Qué se recomienda hacer en el caso de encontrarse con un tapir en el campo? Bueno, pues lo mejor es mantener la calma, quedarse quieto, callado, no gritar ni hacer escándalo, ¿no? Mejor disfrutar la rara ocasión, la muy única oportunidad de observar a un tapir en el campo. Muy poca gente los ha visto en el mundo. Entonces, si alguien se encuentra un tapir, lo mejor es gozar de ese momento, de poderlo ver en silencio, con respeto, sin moverse, y el tapir no va a hacer absolutamente nada. Simplemente al sentir el olor o escuchar si uno se mueve, se va a ir, ¿no? Se va a alejar. Entonces no hay mayor riesgo. Pero es muy diferente cuando la gente va persiguiendo al tapir y sobre todo si llevan perros, ¿verdad? Muchos cazadores usan perros que son muy agresivos, ¿no? Los perros cazadores. Entonces, en ese caso, los tapires sí se ponen muy bravos, muy agresivos y pueden llegar a ser peligrosos para la persona, ¿no? También. Pero digamos, si no es en esa situación de cacería, que no es nada recomendable, una persona que camina simplemente en un área silvestre donde hay tapires,
pues lo que, si tienen esa increíble oportunidad de observar uno, pues lo mejor es verlo el mayor tiempo posible en silencio y sin moverse. ¿Existen muchos especialistas de tapir en México? Pues no, realmente en el mundo somos pocos, ¿no? Existe un grupo de especialistas en tapir a nivel internacional, que estamos organizados en un grupo de la UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y no somos muchos, me parece que la lista estaba alrededor de 200 personas o menos, ¿no?, en todo el mundo. Y en México yo estimo que seremos unos 20 quizá, cuando mucho, o menos, ¿no? 15 o 20, a lo más que hemos realizado en algún momento estudios de tapir. Claro que la mayoría, afortunadamente, son personas muy jóvenes, ¿verdad? Mujeres y hombres muy jóvenes, es decir, biólogos o biólogas, veterinarios, veterinarias que egresaron hace poco de su licenciatura o de su posgrado y que están haciendo estudios con los tapires, ¿no? Pero realmente somos muy pocos. Quienes tenemos más de 20 años trabajando con los tapires en México, somos contados con los dedos de una mano, y no más. ¿Por qué decidí dedicarme al estudio del tapir? Bueno, es una especie que yo no conocía hasta que llegué a vivir a Chiapas, acá en el sur de México, hace 37 años, ya me voy acercando a los 40 años de vivir acá. Yo no soy originario de aquí. Y aquí fue donde conocí a los tapires, en el zoológico de Tuxtla Gutiérrez, precisamente, el Zoomat. Por eso también, bueno, no lo mencioné, pero el papel de los zoológicos es muy importante también por eso, ¿no? Para la educación, sensibilización ambiental. Pero al ver los tapires en el zoológico de Tuxtla, y luego hacer viajes a la selva lacandona y ver los rastros y ver por primera vez uno en el campo, pues eso para mí fue, digamos, el, uh, el factor detonante, ¿no? Determinante para que me interesara mucho por ellos, y más cuando me di cuenta que había muy poca información sobre estos animales. Muy poca gente los había estudiado, entonces había mucho desconocimiento de ellos, así que esas fueron las razones, ¿no? Interés personal, me parecen animales muy interesantes, muy atractivos, muy importantes en los ecosistemas, y a la vez han sido poco estudiados comparados con otros. Por eso me gustan tanto los tapires. ¿Es fácil estudiar los tapires? No, para nada. Realmente la razón por la que habemos tan pocos especialistas es porque es muy difícil estudiar a estos animales, ¿no? Si fuera fácil, yo creo que habríamos muchísimos más, ¿no? Si se vieran fácilmente en el campo, si fueran abundantes, si fuera fácil capturarlos, en fin, yo creo que habría mucha más gente estudiando tapir, pero no es así, ¿no? Es complicadísimo verlos, incluso ver sus rastros puede llegar a ser difícil. Entonces, eso desanima a muchas personas, ¿verdad?, que podrían tener interés, y pues yo creo que por esa razón principalmente somos tan pocos los que hacemos estos estudios. Una anécdota que podría contarles sobre los tapires que me ha tocado encontrar en el campo es la siguiente. El primero que observé por largo tiempo fue en Costa Rica. Estaba yo haciendo mi trabajo de tesis de maestría. Estaba comenzando apenas, yo ya decidido a trabajar con el tapir, pero bueno, no los había visto todavía, en un parque nacional que se llama Corcovado, en la costa sur de Costa Rica, una selva muy exuberante, muy bonita junto al mar, además. Y en una de las caminatas, en una pequeña área donde se había caído un árbol por el viento, escuché que un animal estaba comiendo hojas. Un animal grande, pero no sabía yo qué era. Me acerqué lo más que pude y al pasar al otro lado de un gran árbol, de un gran tronco, me encontré con un tapir que estaba comiendo las hojas. No sé si el tapir tuvo más miedo de mí que yo de él,
pero los dos salimos casi corriendo en direcciones opuestas, ¿no? Y realmente no había por qué temer, ¿no? Ahora sé que si me hubiera quedado callado y quieto, lo hubiera podido ver sin ningún problema durante un largo rato a ese tapir. Pero bueno, en ese momento, como la mayoría de la gente, yo no sabía, me dio miedo y me eché a correr. Y el tapir hizo exactamente lo mismo, ¿no? Les atemoriza mucho la gente y si ven una persona se echan a correr. Entonces esa fue, digamos, mi primer encuentro cercano con un tapir, ¿no? Muy interesante. Algún otro dato curioso sobre los tapires que les puedo contar es que son unos increíbles buceadores. Es decir, pueden caminar sumergidos en el agua, en un río, en una laguna, pueden caminar durante un rato largo, aguantan mucho la respiración, pueden estar 5 minutos o una cosa así, o hasta más abajo del agua, y pueden caminar por el fondo. Colegas brasileños hicieron grabaciones con cámaras subacuáticas de tapires cruzando ríos de agua muy transparente, y es impresionante ver cómo se mueven prácticamente caminando por el fondo, entre los peces y las plantas acuáticas y todo esto. Entonces, esto nos da una idea de la gran adaptación que tienen los tapires para poder vivir cerca del agua, ¿no? Y estar sumergidos durante mucho tiempo. Entonces, disfrutan mucho de ese ambiente del agua, además de que necesitan tomar mucha agua todos los días. Son sitios que usan mucho para descansar y también para moverse. Son muy buenos nadadores y buceadores. Bueno, y como mensaje final para el auditorio, yo diría que ojalá esta plática, esta charla les haya servido de algo para conocer un poco más acerca de estos animales tan importantes y tan interesantes y poco conocidos, que son los tapires o dantas, ¿verdad? Yo los invito a que busquen información. En Internet existen ya muchos sitios dedicados al tapir, sobre todo el de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es tapirs.org, o sea, tapirs.org. Ahí viene muchísima información sobre estos animales en diferentes idiomas, incluido el español, y ojalá que algunos más se interesen por estudiarlos en el futuro, ¿verdad? Ya después de haber cursado alguna carrera universitaria o un posgrado, en fin, o simplemente, aunque no tengan ese tipo de estudios, ojalá se interesen por conocer y por colaborar en acciones de protección hacia estos animales que necesitan mucho de nuestra protección. Nosotros los hemos puesto en grave riesgo, los humanos, y ahora a nosotros nos toca hacer algo para evitar que se pierdan del planeta. Muchas gracias.